Santo eres mi Señor, maravilloso eres mi Dios. Salmo 119, el Salmo, capítulo más largo que tiene la Escritura, 176 versos. Antes de ir al Salmo 119, vamos a ver, Salmo 119, del 9 en adelante, del 9 al 16. El culto es para jóvenes y de jóvenes, y aquí todos somos jóvenes. Lani, todos somos jóvenes. Aquí no vemos viejos. Aquí el que está en Cristo, nueva criatura, ¿verdad? Las cosas pasaron, aquí todas son hechas viejas, nuevas. En Cristo somos nueva criatura y en Cristo somos jóvenes. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a la vida, hemos nacido de nuevo. Y quizás unos tenemos 40 años, quizás unos tienen 30, quizás unos tienen 10, 15, ¿verdad? Ani dice que tiene 5 nada más, está recién nacida. Santo, mi Dios. Pero qué bueno es servir al Señor y qué bueno es adorar a Dios, ¿verdad? Santo, mi Dios. Y el tiempo aquí en la tierra es nada, comparado con la eternidad al lado con Cristo. 80, 70, 80 años, ya sea, si acaso alguno llegara a 90, yo espero pasar de eso, si el Señor ha venido. Santo, mi Dios. Pero cuando nosotros comparamos la vida aquí en la tierra con la eternidad, el tiempo aquí no es nada. Así que tenemos que aprovecharlo, tenemos que disfrutarlo, tenemos que servir al Señor, tenemos que compartir los unos con los otros, tenemos que compartir esta hermosa palabra con los demás. Santo, que los demás sepan cuán maravilloso, cuán deleitoso es morar con el Señor y servirle al Señor. La palabra dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Amén. Pueden tomar asiento. Santo eres, mi Señor. Maravilloso tú eres, Padre. Santo, mi Dios. Les voy a leer una introducción sobre el Salmo 119. Porque el Salmo 119 tiene unas peculiaridades que no tiene ningún otro salmo. En adición a que es el más largo de todos ellos, de toda la Biblia, el capítulo más largo, 176 versos tiene, pero está dividido en 22 divisiones tiene. Vamos a ver si da. Dice el comentarista: este célebre salmo tiene varias peculiaridades. Está dividido en 22 partes o estrofas señaladas por las 22 letras del alfabeto hebreo. Esas letrecitas que ustedes ven antes de cada 8 versículos constituyen el alfabeto hebreo. Entonces, cada estrofa contiene 8 versos y la primera letra de cada verso es la que da el nombre a la estrofa. El contenido es principalmente de alabanzas a la palabra de Dios, exhortaciones a que sea leída y reverenciada, oraciones por su debida influencia y quejas contra los impíos que la desprecian. No hay sino 2 versículos, el 122 y el 132, que no tengan algún término o descripción de la palabra de Dios. Estos términos son de varias derivaciones, pero se emplean aquí mayormente en forma sinónima.
aunque el propósito aparente de la variedad de términos es para expresar mejor los varios aspectos de nuestra relación a la revelada palabra de Dios. El Salmo no parece tener tener relación alguna a ocasión o interés particular de la iglesia o de la nación judaica. Pero evidentemente fue destinado como manual de pensamientos píos para la instrucción principal de los jóvenes, y su peculiar estructura artificial acaso fue adoptada para facilitar el estudio y el recuerdo del lenguaje. ¿Ven eso? O sea, que fue dedicada este salmo para los jóvenes. Y ya tiene sus peculiaridades, que está dividido en 22 estrofas. Y cada estrofa al principio tiene una letra del alfabeto hebreo. Bien, el salmista dice, en el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Este verso 9 lo podemos hacer completo como si fuera una pregunta. Quitamos el apóstrofe de interrogación al camino, le ponemos una coma y ponemos el apóstrofe a la última palabra. Y diría, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, ¿cómo? En la nueva traducción viviente, escuche cómo dice. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Reina Valera dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Nueva traducción viviente dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Le contesta al Señor, obedeciendo tu palabra. Cuando hablamos de guardar, de Reina Valera 1960, cuando hablamos de guardar, sinónimos de guardar, ¿a qué se refiere guardar? Mantener de cierta manera. Mantener. De cierta forma. Guardar, sinónimo de cumplir, sinónimo de obedecer. ¿Eh? Sinónimo, ¿qué significa? Lo mismo. Porque usted guarda muchas cosas en su casa. ¿Eh? Hay gente que guarda la Biblia, la trae a la iglesia, la trae a pasear, la llevan a su casa y la guardan en su casa en una gaveta hasta el próximo día de culto. Pero eso es lo que quiere decir la palabra guardar. Es obedecer, es cumplir, es vivir por ella, es obedecerla. Porque Jesucristo dijo que los oidores de la ley no eran los que heredaban el reino de los cielos. No son los oidores, no son los que escuchan, sino que los que ponen en práctica la ley. ¿Eh? De nada le vale a usted que haga como una estatua que escuchó, le entró por un lado y salió por el otro y nada pasó. Si cada vez que usted viene a la iglesia no recibe algo diferente que lo estimule a usted a seguir buscando, a seguir el camino, o sea, que usted se sienta animado para seguir la lucha, seguir seguir adelante con el Señor. ¿Eh? Y ese debe haber un anhelo en su corazón de llegar a la casa de Dios, alabarle, glorificarle, ensalzarle. ¿Eh? Así que esta palabra, dice, con guardar tu palabra, es convivir o vivir bajo la dirección de la palabra. Si nosotros queremos mantenernos puros, mantenernos fiel delante de Dios, tenemos que vivir la palabra. Tenemos que vivir por ella. La palabra, hay muchas cosas hermosas de la palabra de Dios. Santo mi Dios.
Se le llama, a la palabra de Dios se le llama el libro de las edades. Dice Isaías 48. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra no caduca, no se envejece. Para allá, para el mundo, los que están allá dicen que ya está obsoleta, porque tiene 2000 años. Pero la palabra es tan viva y eficaz como desde el primer día que se escribió. No se ha envejecido. Nosotros los seres humanos nos envejecemos, ¿ves? Porque Dios estableció un término de vida para nosotros. Pero la palabra de Dios es eterna. No se marchita. No pierde el valor. No pierde la eficacia. Usted lee un versículo todos los días, un mismo versículo, y todos los días usted encuentra algo diferente en ese versículo. Y cada vez te dice, tanto que yo he leído esto, y mira qué cosas hermosas están aquí. Porque mientras más usted lee, más su capacidad de aprendizaje se abre. Su intelecto se abre. El Espíritu de Dios le va dando cada día más capacidad. Cuando usted va delante de Dios, va a buscar esta palabra en espíritu y verdad. Pedro dice, 1 Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, esta palabra se nos anunció a nosotros, nos llegó a nosotros a través del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Nosotros escuchamos, la palabra dice que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Nosotros los gentiles no teníamos conocimiento de la ley de Dios. Estábamos ajenos de la ley de Dios. Así que Dios se encargó, en el caso del apóstol Pablo, de comisionar al apóstol Pablo para que fuera ¿a dónde? A los gentiles. Y le llevara las buenas nuevas. Porque los gentiles no tenían conocimiento de la ley. Y el pueblo que él eligió para que hiciera esa función se encerró dentro de él mismo, en su egoísmo, en su religiosidad, en su hipocresía. Ellos se creían que eran superiores a los demás seres humanos y no cometieron o no hicieron lo que Dios le había mandado hacer. Por eso Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es a nosotros. Porque el pueblo de Israel tenía la comisión de llevar estas buenas nuevas. Fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Id por todo el mundo y predicad este evangelio. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Esa orden de id era ¿para quién? Para los judíos. Para el pueblo judío. Pero el pueblo judío se encerró en su fanatismo, queriendo cumplir con la ley y no amando a Dios y obedeciendo a Dios. Pero como Dios, la palabra de Dios no se puede estancar. Y si yo no voy, Dios va a levantar a otro que vaya. ¿Eh? Y gracias a Dios que llegó esta palabra a nosotros. Un día. La escuchamos, la recibimos por fe y vivimos por fe. Dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, por la confianza que hemos puesto en Jesús y en esta palabra, hemos recibido, ¿qué? La vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y le dijo a Marta, Marta, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Porque esta palabra es vida, es alimento para nosotros, para nuestra vida. Dice el Salmo 119:3, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
No hay cosa más deliciosa que la miel y más dulce que la miel. Y esta palabra es miel para nosotros. Es miel. Santo, mi Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Vamos a ir a Mateo 4:4. Miren qué dice Mateo. Dios es Jesús. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra es pan para nuestras vidas. Jesús dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede entrar al reino de Dios. Y la gente que lo escuchaba decía, esto está loco. ¿Cómo es posible que nosotros nos lo comamos a Él y nos bebamos la sangre de Él? ¿Eh? Pero yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y aquel que lo recibe a Él está comiendo su carne y recibiendo el galardón que Él trae para los que lo obedecen y le buscan. Juan 6:51 nos dice, Santo mi Dios, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Miren qué lindo. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. El que comiere de esa carne vivirá para siempre. Así que eso es hermoso. Esta palabra, dice la Escritura, es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea que a través de la lectura de esta palabra, de la meditación, de la búsqueda, por eso Jesús dijo, aunque Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad la Escritura porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, escudriñar es buscar profundamente, no leerlas por encima y seguir como el papagayo, como decimos acá en el campo. Escudriñar es buscar algo bien minuciosamente. O sea, nosotros tenemos que entrarnos en esta escritura, estudiar, sentarnos en nuestra casa, buscar. Tenemos un instituto aquí en la iglesia para enseñar, que es la escuela bíblica. A muchos pues no llegan, o sea, no comen del pan de vida. Cuando llegan los problemas, entonces sí, queremos buscar a Dios y estar cerca de Dios. Pero cuando tenemos la oportunidad de arreglar nuestras vidas, de estar llenos de la presencia del Señor, de capacitarnos cada día más y más, porque nosotros tenemos que capacitarnos para ir afuera a enseñar a otros, porque tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado a encerrarnos, a solamente venir a la iglesia. Dios nos ha llamado a compartir las buenas nuevas con todos los demás. Santo mi Dios. La palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, que nosotros tenemos que compartir entre nosotros esta hermosa palabra a través de los cánticos, de las alabanzas, del estudio. Si no nos alimentamos con la palabra de Dios, no podemos ser puros delante de Dios. No podemos enderezar nuestro camino. Hay la necesidad de buscar, de leer, de escudriñar. Santo mi Dios. De escuchar esta hermosa palabra. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra nos guía, nos sirve de luz.
alumbra por donde alumbra nuestra vida, nuestro caminar diario. Nos alumbra el camino. Es como si nosotros tuviéramos en nuestra frente una bombilla, una luz. Y cuando usted va caminando, va alumbrando el camino. Usted va viendo lo que hay frente a usted, en medio de la oscuridad. Santo mi Dios. En el Evangelio según San Juan, verso 1, capítulo 1, verso 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es nuestra luz. Él es el que los ilumina a nosotros. Él es el que nos sirve de guía. O sea, nosotros no tenemos que mirar a fulano, a sultano, a perencejo, a nadie. Jeremías 37:5 dice, maldito todo aquel que confiare en el otro hombre, dice Dios. Nuestra mirada no puede estar puesta en nadie más que no sea en Jesucristo. ¿Ves? Porque todos los hombres fallamos. Tarde que temprano cometemos una falta. ¿Sí? Pero Jesucristo nunca nos ha fallado y nunca nos fallará. Así que nuestra mirada y nuestro pensamiento tienen que estar puestos en Él. Y solo en Él alcanzaremos la vida eterna. Jesucristo dijo, el que me recibe a mí no simplemente me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y estaremos en Él para siempre. Tanto Jesús como el Padre moran en nosotros, ¿qué? A través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Así que, en guardar esta palabra, en guardarla, hay bendición. Vamos a ver qué nos dice Mateo 7:24. Mateo nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Las oye y las pone en práctica. Jesús nos compara con una persona, con un hombre prudente. ¿Qué hizo? No construyó a la ligera, sino que buscó profundidad y construyó sobre la roca que es Jesucristo. Y mientras nosotros estemos en esa roca, nada nos moverá de ahí. Nada ni nadie nos moverá de ahí. Lucas nos dice, Lucas 11:28, Él dijo, se levantó una mujer de entre la multitud y le dijo, gritó, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, son más bienaventurados. Ella está alabando a María porque es la madre de Jesús. Pero Jesús dice que es más bienaventurado los que oyen la palabra que él ha traído, la que él está hablando, y la guardan. Son más bienaventurados todavía. Santo eres mi Dios, maravilloso tú eres. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando llegamos a Jesucristo, ahora somos nuevas criaturas. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Somos hijos de Dios. Antes éramos criaturas de Dios,
Y ahora por cumplir la palabra y obedecer la palabra nos constituyemos en hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿eh? Santo eres mi Señor. Santo eres mi Dios. Maravilloso eres, Padre. Te adoro, mi Señor. Juan 8:31 nos dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros nos mantenemos en esta palabra, o sea, realmente somos discípulos, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Este no es un camino de los que empiezan y se van. Aquí hay que permanecer en la palabra, obedeciendo la palabra y viviendo a través de la palabra. Santo mi Dios. Esta palabra nos purifica, nos hace limpios, nos prepara para poder estar ante la presencia del Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y a través de nosotros nos vamos a santificar a través de la palabra. La palabra es el agua que lava todo nuestro ser. Santo mi Dios. Jesús le dijo, orando por los discípulos, y le dijo a los discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Le dijo en Juan 15:3. En Juan 17:17 dice Jesús hablando con el Padre y orando por los discípulos, le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí? No hay otra verdad. Por eso que Jesucristo en Juan 3:16, en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad, y fuera de él no hay vida. Salomón decía que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Porque no es el camino que yo me trazo, es el camino que ya Dios trazó para mí. Si yo no sigo el camino de Dios y sigo mi camino, pues al final de mi camino voy a encontrar ¿qué? La muerte. La muerte tanto física como espiritual. Pero si yo sigo el camino de Dios, el camino de Dios me conduce ¿a dónde? Al cielo. Me conduce a las moradas celestiales. Aquellas moradas que Jesucristo preparó para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en ellas para siempre. Santo, mi Señor, maravilloso tú eres, mi Dios. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Que nosotros, mientras nos mantengamos obedeciendo a la verdad, vamos purificándonos cada día más y más. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La pureza de corazón no puede faltar. Santo mi Dios. Santo, santo, santo es mi Señor. Santo eres mi Dios. Maravilloso eres mi Dios. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros como creyentes no podemos contaminar nuestros cuerpos físicos ni nuestros cuerpos espirituales con nada. ¿Sí? Y hay cosas que nos contaminan tanto el cuerpo como el alma. Y el creyente tiene que estar bien pendiente a esto. Que nada de lo que usted haga lo contamine físicamente ni espiritualmente. Porque eso lo separa de Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos,
Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El hombre de Dios y la mujer de Dios, no importa la edad que tenga, sea joven, sea niño, sea adulto, sea anciano, tenemos que purificarnos de día en día. Y nos vamos a purificar a través de la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. No la hay. Usted puede vivir como viven los de Oriente, arropados de pies a cabeza, que solamente se le vean los ojos. ¿Eh? Y puede ser que se limite a comer solamente 2 o 3 cositas, como Juan el Bautista, langosta y miel silvestre. Pero si usted no vive por la palabra, se pierde. Es como el caso de los monjes, que se van allá a una montaña por allá arriba, se aíslan, y usted los ve que visten vestimenta de pies a cabeza, y tienen su propia disciplina, sus propios alimentos, pero apartados del mundo. Y el creyente tiene que vivir en este mundo en santidad. En este mundo en santidad. Y en este mundo compartiendo la experiencia y la vivencia que tuvo con Jesús, con los otros seres humanos. Así que sigamos buscando al Señor, sigamos buscando de Dios, sigamos congregándonos, sigamos viniendo a la iglesia a orar, a ayunar. Tenemos que buscar más la presencia del Señor, llegar aquí temprano a orar, a sacar tiempo para ayunar, sacar tiempo para estudiar. Es necesario que nos congreguemos a aprender, a estudiar la palabra, a compartir la palabra los unos con los otros. Porque si usted tiene duda, este es el lugar para sacar a la luz esas dudas y explicarlas, resolverlas. Y que cada día usted vaya madurando y creciendo en el Señor. Esto es un continuo caminar. Y esto yo siempre he comparado el reino de los cielos como una escalera. Usted todos los días va subiendo un escalón. Ese escalón que usted va subiendo todos los días lo va acercando más a Dios. Usted no puede caminar hacia el lado, porque Dios está arriba. Si usted camina por el lado de la escalera, puede ser que se caiga o se vaya en otra dirección. Pero si usted sigue su forma ascendente, cada día usted va a ir creciendo, madurando más el Señor y pudiendo tener esa intimidad con Dios que necesitamos todos nosotros, en donde podamos hablar cara a cara con Dios y donde Dios nos hable a nosotros. Eso es lo que el Señor quiere desde un principio. Vamos a hacer como hacía con Adán, que bajaba al huerto y hablaba con Adán cara a cara, y hablaba con Moisés cara a cara. Cuando Aarón y María hablaron de Moisés, Dios los llamó a capítulo, al tabernáculo, y le dijo: con cualquier otro profeta del pueblo yo hablaré en sueños y en visiones, pero con mi siervo Moisés yo hablaré cara a cara. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros hoy en día. Que nosotros tengamos esa comunión íntima con Él, para Él hablar con nosotros cara a cara. Dios no quiere estar distante de nosotros. Dios quiere estar dentro de nosotros, morando en nosotros y compartiendo con nosotros íntimamente. Así que adelante en el Señor. Vamos a seguir buscando a Dios y vamos a seguir adelante. Vamos a buscar que esta palabra nos limpie el camino, nos alumbre el camino y nos lleve a la vida eterna. Dios la bendiga. Amén. Santo.